Bueno, bienvenidos oficialmente a la tercera conferencia, a esta tercera ronda de conferencias sobre el Día del Señor. Y hoy vamos a hablar, y para ir cerrando estas conferencias, cómo dedicar el Día del Señor. Y recordamos un poco la conferencia número 2 que hablábamos de que el término Día del Señor se adoptó para referirnos al día en que el Señor resucitó. Es el día del Señor, no es el día nuestro, es el día de Él, es su día. Y esto implica, o tiene implicaciones bastante importantes. El término Día del Señor, traducido del griego al español, implica por lo menos dos cosas: tanto posesión como de alguna manera dominio de este día. Es del Señor porque proviene de Él, de su resurrección, pero también el tema central de este día es el Señor. Entonces es del Señor porque le pertenece y también porque se trata este día acerca de Él. Ahora bien, el día del Señor, como lo vimos en Apocalipsis 1:10, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, justamente, cuando dice Juan esto, es el día del Señor. Es muy importante entender el contexto en el que ellos estaban, porque estaban en una época en donde, en este caso, en el tiempo de Juan Domiciano, el emperador, él reclamaba que se le llamara Señor. Usaran el término kurios o kyrios en griego, que significa justamente eso, Señor. Sin embargo, Juan dice, este es el día del Señor, y no se refería a Domiciano, se refería justamente a Jesucristo. Ahora, esto también, cuando Juan lo dijo en Apocalipsis 1:10, estaba viendo también hacia el día del Señor, y en el Antiguo Testamento el día del Señor, no solamente en este caso en el Nuevo Testamento es el domingo, el día del Señor también significaba el día en que el Señor iba a juzgar a las naciones, el día en que el Señor iba a poner las cosas en orden, el día en que el Señor de alguna manera iba a redimir y restaurar esta creación. Por lo tanto, el término Día del Señor también implica la esperanza futura que tenemos de que el Señor redimirá todas las cosas, que todas las cosas que están mal en nuestro mundo pues serán restauradas por Él cuando venga en gloria. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, ese es nuestro deseo y ese es también nuestro anhelo. Benjamin Warfield, que ya lo he citado antes, decía, en suma, el día de reposo es el día del Señor, no el nuestro. Y en ese día tenemos que hacer la obra del Señor, no la nuestra. Ese es nuestro reposo. El descanso no es la verdadera esencia del reposo o la finalidad para la cual fue instituido. No es para que estemos en nuestras camas. Dice, es un medio para cumplir un fin. Y el cumplimiento de ese fin verdadero es el verdadero descanso del día de reposo. Tenemos que descansar de nuestros propios quehaceres para poder entregarnos a las cosas de Dios. Fin de la cita, fíjense. Este es el día del Señor, para la gloria del Señor. No es nuestro, no es para nuestros intereses, no es para nuestros deseos, es para el Señor y todo lo que implica eso, hermanos, dedicarlo a Él. No es nuestro tiempo, no es tiempo del ministro para ser el centro de atención de la iglesia, pues ha de predicar. No es el momento para que el centro sea el músico que ha de tocar, no es el centro para que los servidores sean el centro de atención en el culto, no es ese día para ellos, no es ese día para nosotros, es el día para ver y glorificar al Señor. Ahora bien, esto es una implicación del trabajo que hace Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo el Evangelio cambia la forma en que dedicamos el domingo? ¿Cómo el Evangelio cambia la forma en que nos acercamos a la iglesia? Porque podemos ir a la iglesia y pensar que observamos muy bien el día del Señor, en este caso el domingo, y pensar que por ir a la iglesia, que por predicar o servir, estamos dedicando el día del Señor de una manera correcta. Y pareciera que externamente es así, pues estamos predicando, pues estamos sirviendo, estamos llevando a nuestra familia, pero interiormente pudiera ser que no estemos dedicando ese día al Señor, sino a nosotros mismos, a nuestros fines, a que la iglesia vea lo bien que sirvo, predico o toco en la iglesia. Por lo tanto, aunque estamos yendo a la iglesia, guardando el día del Señor, realmente lo que estamos haciendo es yendo a la iglesia, pero no para el Señor, sino para nuestra propia gloria. Ahora, ¿cómo el Evangelio nos cambia en este sentido? Bueno, el Evangelio nos cambia al entender que fuimos perdonados, salvados por un Dios
que se encarnó, fue hecho hombre en Jesucristo, que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, murió una muerte que merecíamos, pero Él resucitó al tercer día y por eso dedicamos este día a Él, porque ese es el día en el que hemos como iglesia apartado para Él, el día de reposo que nos recuerda que el reposo que viene cuando Él venga por segunda vez será un reposo eterno y descansaremos de la maldad y el pecado que hay aún en nuestros corazones. Pero el Evangelio nos enseña que vamos o dedicamos este día al Señor no por nosotros o para nuestra gloria, pues no fuimos salvados por lo que podemos hacer, no somos salvados por lo que hacemos en la iglesia, por nuestro servicio. Somos salvados por Cristo y para Cristo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. El Evangelio debe cambiar la forma en que dedicamos este día al Señor porque cambia nuestros corazones. Ahora no vivimos para nosotros, ahora vivimos para aquel que murió por nosotros. Él nos compró con su sangre, por lo tanto, dice Pablo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Evangelio debe cambiar la forma en cómo dedicamos nuestro día al Señor al morir a nuestros deseos, al morir a nuestros placeres con tal de que Cristo sea glorificado. El Evangelio es una invitación básicamente a morir a ti y vivir para Dios. Si podemos resumir el Evangelio es eso, es una invitación a morir. Muere a ser dueño de tu propia vida. Muere a ser el capitán de tu destino para que Dios sea el dueño de tu vida y Señor de tu destino. Eso no es algo natural y no es algo que deseamos los hombres sin Cristo. Al contrario, deseamos que Cristo nos sirva, que Él haga lo que nosotros queramos. Y muchas veces podemos ir a la iglesia por eso, para sacarle esa bendición a Dios, para torcerle la mano a Dios para que me bendiga. Muchas veces por eso oramos, por eso ofrendamos, por eso leemos la Biblia, para que Dios cumpla nuestros antojos, pero no es así. El Evangelio no es para que Dios cumpla nuestros antojos. El Evangelio es una invitación a que mueras a ti mismo para hacer su voluntad, no la tuya. El Evangelio nos cambia en este sentido de adentro hacia afuera. Por lo tanto, el observar correctamente el día del Señor tiene que ver con un corazón que entiende el Evangelio, que entiende que no se ha salvado por sí mismo, que entiende que alguien más lo salvó y ese es Jesucristo, el objeto, la persona central de nuestro día de adoración. Por lo tanto, el día del Señor debe estar enfocado en Dios antes que en nosotros, en Dios antes que la familia, en Jesucristo quien nos lavó por su sangre antes que nuestros placeres, porque es el día del Señor, no es nuestro día, mis hermanos. ¿Cómo el Señor está tratando con tu individualismo? Con tu idea de que todo lo que te hace feliz, todo lo que te da felicidad debes de buscar por encima de aquello que no te hace feliz. Bueno, si adoptamos esta filosofía cultural moderna o posmoderna de que el yo es el centro de este universo, entonces estaríamos renunciando básicamente al darle a Dios la preeminencia en nuestros corazones. Pero el cristianismo, en contra de esta postura individualista, nos dice que Dios es el centro, que Dios no existe para nosotros, sino que nosotros existimos para Él, como decía el teólogo Herman Bavinck. Nosotros existimos para Él. Él no existe para nosotros. Ese es el centro de la fe cristiana. Cristo murió por nosotros para que podamos vivir para Él. Porque antes no podíamos, ni queríamos. Nuestro corazón estaba esclavizado al pecado. Nuestro corazón estaba totalmente arrojado a los brazos de nuestros propios placeres. Ahora, gracias al Evangelio, gracias a que Dios ha cambiado nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, es que ahora podemos amar al Señor, morir a nosotros, sacrificar nuestros placeres con tal de que el Señor sea exaltado. El Evangelio debe cambiar nuestro egoísmo, dedicar este día y todos los días de nuestras vidas para nosotros mismos. El Evangelio nos libra de vivir para nosotros solamente. El Evangelio nos cambia para poder vivir para Dios. Antes no queríamos hacerlo, ahora con un nuevo corazón deseamos hacerlo y deberíamos buscar hacerlo si eres cristiano. No solamente implica dedicar el día del Señor ir a la iglesia. Lo que implica el día del Señor es dedicar nuestros corazones a Dios en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. No solamente implica cumplir ciertas reglas externas, significa ser motivados por un cambio interno
el cambio que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo deberíamos entonces observar el día de reposo? ¿Cómo deberíamos observar el día del Señor? ¿Cómo deberíamos dedicar este día para Él? Y quisiera que me acompañaran a Isaías, capítulo 58, de los versículos 13 al 14. Isaías 58, 13 al 14. Le voy a pedir a mi hermano Eric, que está por acá, si nos puedes ayudar, hermano, a leer Isaías, capítulo 52, versículos 13 al 18, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias. Permítame. Isaías 52, ¿Tú? no, 58, Ajá, 13 y 14. por favor. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamareis delicias, santo, glorioso día del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor ha hablado. Wow, qué texto, hermanos, qué texto tan precioso. Gracias, Eric. Fíjense lo que dice el Señor: si por causa del día de reposo, si por causa de este día que he instituido para consagrarlo a mí, apartas de tu pie para hacer tu voluntad. En la Nueva Biblia de las Américas dice: apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. En otras palabras, lo que Dios está requiriendo de cómo observar ese día, su día, el día que consagramos a Dios. Algunos lo hacían en sábado, otros en domingo. Este día implica, hermanos, que podamos morir a nosotros. Pero el problema es que no queremos morir a nosotros. Ese es el problema. El problema es que constantemente estamos buscando lo que a nosotros nos place. Y mira, si tienes a tu cónyuge ahí al lado, míralo. ¿Por qué te enojas con él muchas veces? Porque no hace lo que te place. Porque no siempre hace lo que tú quieres. Eso nos enoja, nos aterra porque amamos que las otras personas hagan lo que nosotros queremos. Y por cierto, amamos la idea de que Dios haga lo que nosotros queremos. Por eso las iglesias de la prosperidad son tan famosas y son tan numerosas. Porque básicamente el evangelio de la prosperidad se puede resumir: ven a Dios y entonces Él va a cumplir todo lo que quieras. Ven a Jesús y entonces tendrás al mago de la lámpara mágica que cumplirá todos tus caprichos. Obviamente, ¿a quién no le gusta una religión así, verdad? Pues por eso esas iglesias son enormes. Por eso se ofrenda tanto, porque si tú le das a Dios, hay una canción, ¿verdad? Si tú le das $1 a Dios, Él te da 2. Básicamente ese es el mensaje de la iglesia de la prosperidad, o de la falsa iglesia y el falso evangelio de la prosperidad. Porque nos encanta la idea de que alguien más cumpla nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero dice Dios: oh, si apartas tu pie a causa del día de reposo para no hacer tu voluntad, para no hacer el día lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día reposo, de reposo, delicia. Fíjense, el día de reposo no es para cargarnos de tareas incumplibles o imposibles, como lo hacían los fariseos y los escribas, que imponían cada vez más ritualismo a esto, como bien nos lo mencionaba nuestro hermano Ramiro, el pastor Ramiro, hace un momento. Sino que el reposo no es para esclavizarnos, el reposo es para encontrar deleite no en nuestra voluntad, sino en Dios. El día del Señor está dedicado para que podamos poner nuestra esperanza nuevamente en Cristo y deleitarnos en Él. No en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Y de hecho, el deseo de cada cristiano debería ser buscar su voluntad, comprender su voluntad a través de la exposición de la palabra, de las clases que tenemos como iglesia, como hermanos. A través de esto buscar, conocer la voluntad de Dios para vivir para su propia voluntad. Y dice el Señor: y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable. Y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer.
ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, ¿qué dice? Te deleitarás en el Señor. Fíjense, qué precioso este texto. Pensamos, hermanos, que para hallar nuestra alegría, ¿qué tenemos que hacer? Seguir nuestro ¿qué? Seguir nuestro corazón. Pensamos que para hallar la alegría es seguir nuestra voluntad. Pensamos que para ser felices es que las personas hagan lo que queremos y nosotros hacer lo que queremos. Incluso que Dios haga lo que nosotros queremos. Que Dios nos bendiga en todo lo que queremos, que Dios haga lo que nos place. Eso pensamos que nos daría felicidad. Pero Dios dice, no es cierto, no. Lo que te da felicidad no es hacer tu propia voluntad, o por lo menos eso lo cree el incrédulo. Lo que Dios dice es, si tú renuncias a ti, si tú mueres a ti, si tú mueres a tu voluntad, entonces te deleitarás en el Señor. Parece una contradicción, ¿no? Es una paradoja. Si mueres a ti, serás feliz. Si vives para ti, en otras palabras, la implicación es que no te deleitarás. No habrá verdadera alegría. Pero si renuncias a tus planes, si dedicas este día para mí, si hablas acerca de mí, no de ti, no de tus asuntos, entonces te deleitarás en Dios. Entonces hallarás la alegría que es sobre toda alegría. Hermanos, es cierto. Muchas veces que al hacer nuestra voluntad obtenemos cierta alegría. La voluntad de hacer lo que queremos, de tener lo que deseamos, nos da cierta alegría. Pero esa alegría tan pronto como aparece, así como la neblina, se desvanece. Pero hay una alegría, hermanos, que solamente puede conocer aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Una alegría que es la consecuencia de morir a uno mismo y vivir para el Señor. Gracias a lo que Dios hace a través del Evangelio en nosotros. El cristiano sabe que cuando muera Él, que cuando hace la voluntad de Dios, que cuando se deleite en Dios, que cuando se dedica a buscar al Señor, eso le trae verdadera alegría antes que hacer su propia voluntad. ¿Sí saben de lo que les hablo o es muy extraño lo que estoy diciendo? Hay una alegría hermosa, indescriptible, un gozo inefable, como lo llama Pedro en su carta. Hay un gozo que no se puede describir con las palabras cuando vivimos para el Señor en vez de vivir para nosotros. Y aún así seguimos pensando que vivir para nosotros nos traerá verdadero contentamiento. No. Vivir para el Señor nos trae un contentamiento que ni las circunstancias, ni la enfermedad, ni la escasez, ni ninguna otra cosa nos puede quitar. Porque es el gozo de deleitarnos en el Señor. ¿Cómo te estás deleitando en el Señor este día? El día en que dedicamos para el Señor. Nos deleitamos cuando nos quitamos del centro, hermanos. Cuando Dios es el centro. Hermano, que eres predicador, ministro, servidor. O cualquier hermano que va a la iglesia para buscar a Dios, no por lo que Él es, sino por lo que Él nos da. Y muchas veces podemos ir a la iglesia por eso. No porque Dios es hermoso, no es porque Dios nos ha comprado, no es porque Dios es excelente en todos sus atributos, no es por la belleza de Cristo que vamos a la iglesia. Muchas veces vamos a la iglesia nada más porque necesitamos algo, ¿no? Pero si hay una necesidad, entonces vamos a la iglesia y dedicamos ese día al Señor. Pero cuando estamos bien, cuando no pasa nada, cuando hay salud, cuando hay riqueza, cuando hay prosperidad, entonces no tenemos o no vemos la necesidad. Eso nos comunica que no hay un verdadero nacimiento o un nuevo nacimiento. Que hay un interés en lo que Dios nos da, pero no hay un amor por lo que Dios es. Eso es una falsa religión. Es un falso evangelio. No estás creyendo en Dios porque te ha salvado. Estás creyendo en Dios porque tienes intereses que quieres que Dios apoye. Porque tienes deseos que tú quieres que Dios te cumpla. Pero no vas porque quieres conocer a Cristo, morir a ti mismo para hacer la voluntad de Dios. No vas a la iglesia porque quieres conocer su voluntad a través de una predicación bíblica. Vas porque tienes ciertos sueños y metas en la vida y bueno, si Dios te funciona, entonces ve a Dios. Eso es un falso evangelio, no es el evangelio. ¿Cómo es que nosotros nos deleitamos en Dios y honramos el día del Señor?
Thomas Case, que fue un erudito y miembro de la Asamblea de Fe de Westminster, esta asamblea que compuso la Confesión de Fe de Westminster, decía lo siguiente: ¿cómo es que glorificamos a Dios y lo honramos en este día? Número uno, cuando hacemos de la autoridad divina la única razón para apartar y santificar todo el día exclusivamente para Él y adorarla a Él, sin transferir ninguna parte de este tiempo santo para nuestros propios usos y propósitos carnales. ¿Cómo honramos el día de reposo o el día del Señor cuando renunciamos a nosotros mismos y las actividades que podríamos hacer, pero renunciamos a esto por el Señor? Para el Señor, para dedicarnos a Él, para adorarle, para convivir con nuestros hermanos, para poder comunicar el Evangelio unos a otros. ¿Cuántas veces, mi hermano, has renunciado a tu voluntad con tal de bendecir a otras personas en ese día, en el día del Señor? Cuando has renunciado a venirte a tu casa, a descansar, a tomar una siesta, a relajarte toda la noche, toda la tarde para ver películas con tu pareja, con tu esposa, tu esposo. ¿Y cuántas veces hemos renunciado a eso para vivir para el Señor, compartir el Evangelio, invitar a unos hermanos a comer, visitar a los enfermos o a alguien más que lo necesita? No, muchas veces no. Y yo me incluyo en eso. Muchas veces preferimos hacer nuestra propia voluntad, lo que nos place, lo que nos da descanso, confort, en vez de morir a nosotros para rendirle adoración al Señor a través de tantas formas piadosas que podemos hacerlo. Número 2, dice Thomas Case: honramos el día del Señor cuando hacemos del mandamiento de Dios nuestro fundamento. Establecemos la gloria de Dios como nuestra meta. O sea, cuando hacemos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todas sus gloriosas e infinitas perfecciones, el centro de nuestra adoración y admiración en su día santo. Esto no quiere decir que el resto de la semana no lo hagamos, pero especialmente este día lo dedicamos para eso, pensamos en eso, vamos a las Escrituras para hablar de eso, para comunicar eso a nuestros corazones y a nuestra familia. En esto entra, hermanos, en lo importante que es pasar el tiempo en nuestra familia, especialmente el día domingo, el día del Señor, para recordar las benditas riquezas que tenemos en el Evangelio. Recuerden que una de las partes importantes en Deuteronomio 6 era que lo que el Señor le había mandado respecto al decálogo, a lo que Él quería que el pueblo hiciera, era que esto se lo comunicaran a sus hijos. De la misma manera, mis hermanos, una de las prácticas de la iglesia en el día de reposo ha sido comunicar esto, meditar esto con nuestra familia. En este caso, nosotros recomendamos, mi esposa y yo comúnmente hacemos la conversación del sermón. Conversamos sobre el sermón, que se trató, qué implicaciones tiene, cómo nos confronta, cómo nos anima, cómo nos consuela. Está recordando constantemente cómo el Señor está trabajando con nosotros a través del Evangelio. Porque este día es su día. Hablando de esto, del confort que nos trae el día de reposo, decía Jonathan Edwards, en la perpetuidad y el cambio del Sabbat, que por cierto, Ramírez hace rato observaba que no había encontrado un tratado de Jonathan Edwards. Este tratado creo que te puede servir mucho. Decía Jonathan Edwards: aunque es un día de reposo exterior, lo es especialmente de carácter espiritual. Es un día establecido por Dios para que su pueblo pueda encontrar descanso para su alma, para que las almas de los creyentes descansen y se renueven en su Salvador. Es un día de regocijo. Dios lo hizo con el fin de que sea un día de gozo para la iglesia. Aquellos que reciben y veneran debidamente el día de reposo lo llaman delicia y glorioso, como lo dice Isaías 58, 13 al 14. Es para ellos un día placentero y alegre. Es una imagen del futuro reposo celestial de la iglesia. Fíjense, el día de reposo no es para subyugarnos y estar todo el día apáticos, todo el día tristes, más bien es un día de alegría. Recuerden esta frase de Scott Brown: es la fiesta del alma. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces ustedes han ido desanimados a la iglesia o han estado desanimados, especialmente el día del Señor? Es cierto que muchas veces no deseamos ni ir a la iglesia, ni servir, ni predicar, ni hacer lo que estamos llamados a hacer aquel día. Hay veces que estamos tristes por alguna noticia, estamos decaídos por alguna enfermedad, estamos desanimados por alguna circunstancia en nuestro matrimonio o familia, y muchas veces honestamente no queremos ir a la iglesia.
Y es de humanos reconocer esto. Aunque seamos hijos de Dios, pasamos estas circunstancias también. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando, a pesar de eso, nos sobreponemos a nuestros sentimientos o circunstancias? Me ha pasado más de una ocasión que mientras he estado confundido, desconsolado, entristecido o simplemente sin ganas de ir a la iglesia, he visto cómo el Señor, a través de los medios de gracia que usa, como la predicación o la comunión con nuestros hermanos o la comunión en la Santa Cena, muchas veces he sido animado, confortado y alegrado por eso. Mis hermanos, el día del Señor no es un día para oprimirnos, no es un día para que, digamos, es día solemne delante del Señor, todos tenemos que estar amargados, no, al contrario, es un día de alegría. Debes alegrarte después de haber pasado 6 días trabajando, 5 días trabajando, dedicar un día en el que puedas con tu familia en la carne, pero si es también con tu familia en la fe, eso es glorioso. Poder cantar el Evangelio, poder adorar al Señor con ellos, poder recordar las benditas verdades del Evangelio a través de la predicación, a través de nuestras pláticas, a través de nuestras oraciones unos por otros. Es un día de alegría, mi hermano, no es una carga. O no debería ser una carga para ti. Si es una carga, debes de preguntarte si realmente eres cristiano, si realmente conoces al Señor de la iglesia, si realmente Dios ha cambiado tu corazón de piedra por uno de carne. Debes de preguntarte eso. Si no hayas deleite en Dios, si no hayas deleite en Jesucristo, si Jesucristo no te apasiona, si Jesucristo no despierta amor en ti, debes de preguntarte si eres cristiano. Y si no lo eres, hoy puedes venir al Señor a reconocer ese pecado. Y decir sencillamente, no hay deleite en Dios, ¿no? Leer la Biblia, qué aburrido. Orar, ¿para qué? Es preocupante eso. Pero hoy es un día precioso para que vengas delante del Señor, reconozcas tu pecado, reconozcas tu frialdad, reconozcas tu indiferencia y puedas venir a Él y puedas pedirle perdón y puedas rogar por su misericordia. Este día es un día de gozo. Antes de avanzar, mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta, Eli, algún comentario respecto a lo que hemos venido diciendo. Hasta ahorita nada, Rafa. Solamente Ramiro nos puso ahí que los comentarios que ha hecho, pues a lo mejor posiblemente no están en español. Bueno, en este caso, los comentarios o las citas que he hecho mayormente están en español. Sobre todo, pueden encontrar extractos de los libros que he citado en este libro. Este libro, sobre todo a partir de la página de la 523, a partir de la 523, todo el tema gira alrededor del Señor, del Día del Señor. El primer capítulo es de Pink, de J.C. Ryle, de Jonathan Edwards, de Thomas Boston, de Benjamin Warfield. Muchas citas que he usado vienen de este libro. Archibald Hodge, hijo de Charles Hodge. Ezekiel Hawkins. Tiene muy buenos comentarios y buenos tratados. Entonces, este libro nuevamente lo pueden pedir en Chapel Library, que les voy a poner aquí el nombre, porque está en inglés, pero es... Búscala en internet y pueden pedir ahí su libro o pueden también descargarlo ahí en PDF totalmente gratuito. Y en el Día del Señor vienen estos comentarios con mucho gusto, ¿vale, Ramiro? Ojalá los puedan conseguir o si ya tienen el libro, ojalá lo puedan leer. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta de lo que hemos venido diciendo hasta el momento, hermanos. Puede levantar su mano o simplemente abrir su micrófono. Bueno, espero por lo menos que no estén dormidos, si estén aquí, a ver, pongan una manita de que están despiertos, pongan un aplauso, pongan, no sé, un like o algo así, porque no sé si ya se me fueron, qué tal si ya me quedé en el rapto y ustedes ya se fueron y yo aquí hablando, entonces, por favor, ahí pónganme señales de vida, excelente, muy bien, aquí están presentes, muy bien, gracias, gracias hermanos que ya se despertaron. Bueno, bien, vamos a continuar con esta parte. Ya levantaron la mano por ahí, ok, excelente, muy bien. Qué bueno que están por acá, hermanos. Fíjense, vamos a continuar con esto. Si este día es del día del Señor y es para el Señor, como hemos venido diciendo, entonces la pregunta es, ¿podemos trabajar o no en el día de reposo? ¿Podemos trabajar este día, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos trabajar el domingo o solamente tenemos que reposar? ¿Qué es lo que piensan? ¿Puede un cristiano trabajar el domingo?
¿Puede un cristiano dedicarse a otras cosas en domingo? No sé si alguien tiene algún comentario. Yo sé que ustedes están diciendo en este momento, pues para eso estás aquí, ¿no? Para responder esa pregunta, pero no sé si tienen algún comentario. Adelante, Eli. Pues yo creo que sí, Rafa. Antes, cuando era niñera, primero pasaba a la iglesia y después de ahí me pasaba a trabajar. Entonces, por tu experiencia, podemos decir que sí, porque Eli era niñera y después iba a la iglesia, entonces sí se puede. ¿O por qué De me hecho, haces? de hecho, Jesús sanó a un enfermo ese día y los escribas y los fariseos se enojaron. Entonces, quiere decir que creemos que podemos hacer el bien a los demás y alabar al Señor ese mismo día. O sea, no estamos cerrados a que nada más estemos descansando o alabar nada más a Dios. Exacto, es una de las implicaciones, fíjate, que mencionas, pero muy importante. Recuerden el pasaje de Isaías 58, si rehusas hacer tu propia voluntad, si renuncias a ti para hacer lo que la voluntad de Dios quiere, y dentro de la voluntad de Dios, pues obviamente está hacer el bien, ¿no es cierto? Quiero que hoy notemos que el día de reposo no implica el estar echados todo el día en la cama, no implica hacer nada. Fíjense lo que dice Juan 5:17. Es lícito hacer el bien el día de reposo, dijo Jesús. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y dijo Jesús más adelante, porque mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesucristo dijo, es lícito hacer el bien. Porque recuerden que los fariseos, los saduceos, a través de la tradición de los ancianos y de la Mishnah, tenían más de 30 observaciones y prohibiciones. Ni siquiera podías atarte un nudo. Muchos grupos judíos ultraortodoxos ni siquiera pueden prender o apagar la luz, abrir o cerrar su pasta de dientes y cepillarse los dientes. Algunos no pueden hacer esas cosas tan prohibitivas, pero estos son añadiduras que vienen de la restricción de guardar el día de reposo, pero se les añadió costumbres de hombres, como Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 15, costumbres de hombres. Jesucristo, como ese Jerónimo, es lícito hacer el bien el día de reposo. Fíjense lo que dice otra vez Benjamin Warfield. Es obvio que para nuestro Señor, el día de reposo no era un día de ociosidad absoluta. La inactividad no era la marca del día de reposo. La inactividad, de hecho, no fue el sello de Dios el día de reposo cuando descansó de las obras de creación que había hecho. Hasta ese mismo momento sigue trabajando continuamente, como Jesús lo dijo en Juan 5:17, y en imitación de él, nuestro día de reposo también está lleno de trabajo. Escuchen bien, está lleno de trabajo. Dios no descansó porque estaba cansado ni porque necesitaba un intervalo de labores, porque él no se cansa ni fatiga, como dice Isaías, sino que había completado la obra que se había propuesto hacer humanamente y lo había hecho. Es decir, cuando Dios reposa, Dios no se acuesta en el pasto del jardín del Edén. Dios sigue trabajando y Dios empieza a sustentar su creación a través de la providencia divina, a través de controlar y sostener su universo. Dios el Padre trabaja incluso después del día de reposo o en el día de reposo. Si Dios hubiera dejado de trabajar en el día de reposo, mis hermanos, la creación hubiera sido destruida. Fíjense lo que dice Hebreos 1:3. ¿Nos ayuda, Celi, por favor? Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Sí, Rafa, dame un momento. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, excelente. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué persona de la Trinidad, Eli? De Dios, de Ajá, Jesucristo. pero hay un solo Dios, recuerda. Eh, Uh-huh. pero tres personas. Tres personas, un solo Dios. ¿Qué persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se está refiriendo a ese texto?
Del Hijo. Del Hijo, exactamente. Ahora, ¿quién creó el universo? ¿Quién creó la tierra, por ejemplo? Dios. ¿Solamente Dios Padre? ¿O también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? No, la crearon los tres, de hecho ahí dice. Exactamente, y En podemos ver Hechos. referencias en Génesis, en Isaías, en cualquier pasaje. Vemos constantemente que la obra de la creación se adjudica a las tres personas de la Trinidad. Para un estudio más concienzudo de esto, les invito a leer Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. A través del Hijo fueron creadas las cosas, el Padre también las creó y el Espíritu Santo también estaba presente en la creación y era partícipe de la creación, como también lo dice el capítulo, lo dice Job. Ahora bien, Dios, al hacer su creación, reposó en el séptimo día, pero no se echó en la cama para descansar. Él está sustentando con la palabra de su boca el universo. A pesar de que en el día de reposo pareciera que Dios dejó de hacer cosas, no, Él seguía trabajando, porque mi Padre y yo, dijo Jesús, seguimos trabajando. A.W. Pink, en su comentario sobre el sábado santo, decía: es el reposo de las actividades diarias realizadas durante los 6 días de trabajo. Pero el día de reposo no es un día designado para cesar toda actividad. Quedarse en cama y dormir todo el día no es guardar el día de reposo como Dios requiere que se haga. Si Dios hubiera detenido todo trabajo en aquel primer séptimo día en la historia humana, hubiera significado la destrucción total de toda la creación. Así que día de reposo no es lo mismo a día de ocio o día de descanso completo de todas las actividades, sino de detenernos en las actividades que hacemos para dedicarlas al Señor. Ahora, cuando Cristo resucita, Él sube a la diestra del Padre para estar sentado a la diestra del Padre. Yo les pregunto, Jesucristo, después de ascender a los cielos, según lo vemos en Hechos capítulo 1, se sienta a la diestra del Padre y está con brazos cruzados, ¿o qué está haciendo incluso en este momento, hermanos? En este momento, ¿qué está haciendo Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia después de que Jesucristo asciende y se sienta a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo? ¿Está contemplando con una película infinita su creación? ¿O qué es lo que está haciendo en este momento? Díganme, por favor. Según la Biblia, ¿qué está haciendo Jesús? Está intercediendo por nosotros. Exactamente. Fíjate, Eli, ¿me acompañas, por favor, Juventino, a Hebreos 4:10? Y por favor, Viri, ¿nos puedes acompañar a Hebreos 7:25? Hebreos 7:25. Fíjense lo que dice Hebreos, primero capítulo 4, versículo 10, y después Hebreos 7:25. Sí, dice así, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ok, y en este caso el contexto se refiere a Cristo. Jesucristo ha entrado en ese reposo, ya está en la eternidad, está en la gloria, pero no está sentado reposando en su sillón celestial. ¿Qué está haciendo Viridiana en Hebreos 7? Hebreos 7:25, ¿verdad, pastor? Así es. Perdón, dice así. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Fíjense, vive eternamente, y me gusta cómo también lo traduce especialmente la Reina Valeria y la Nueva Biblia de las Américas, y vive para interceder por los suyos. Jesucristo intercede por nosotros. Mientras estamos dando esta clase imperfecta, ¿verdad? Me preparé, pero es imperfecta esta clase o esta conferencia. Sin embargo, Cristo está intercediendo por nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Pregunta Pablo. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, sentado y no haciendo nada. No dice eso. Está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros.
Complementando este texto con el de Hebreos 7:25, Jesucristo no está inactivo, aunque ya entró en el reposo celestial, sino que está activo, está trabajando. Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros los cristianos cuando Jesucristo venga por segunda vez y ahora seamos glorificados? Díganme, por favor, ¿qué es lo que se piensa o comúnmente pensamos que haremos cuando estemos en gloria con el Señor? Díganme así rápidamente. Félix, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer cuando estés en la gloria del Señor? ¿Cuál va a ser nuestro destino como cristianos? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Tocando el arpa o qué vamos a hacer? Adorando al Señor por la eternidad. Entonces todo el día vamos a estar cantando, Félix. Pues sí. Ok, dice Félix, todo el día vamos a estar cantando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Gracias, Félix. Todo el día vamos a estar cantando aleluya. Ok. A ver, ¿alguien tiene alguna otra idea? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Ya tienen Yo miedo pienso de... que todavía seguiremos. ¿Cómo, Eli? Yo pienso que todavía seguiremos, bueno, pues trabajando con él. A ver, dinos un poquito más. Sí, bueno, vaya, me explico que pienso que cuando estemos en la eternidad no solamente será pues estarle adorando, sino también, bueno, preparándonos. Esto creo que lo pienso entre el rapto y la segunda venida, porque dice que iremos juntamente con él y los que estemos con él vamos a estarnos preparando todavía para lo que ha de venir posteriormente. Entonces pienso que todavía es como seguirnos todavía preparando juntamente con él. ¿Y preparando te refieres a seguir conociéndolo, a estudiar o a trabajar o cómo? Sí, a trabajar. Bueno, ya obviamente en un ambiente espiritual, no precisamente como las labores que hacemos aquí, pero sí, sí preparándonos como con esas armas espirituales, pero ya con él. Ok. Oye, pero no el trabajo es una maldición del pecado, Viridiana, ¿no? ¿No el trabajo viene como consecuencia del pecado que entró en Génesis 3? Wow, no, pues no, ni idea. No, no es una consecuencia del pecado el trabajo. Dios instituyó el trabajo antes de la caída, hermanos. Para que los que digan, híjole, algunos fíjense, me he encontrado y quizás puedas pensar esto ahorita. Ay, ojalá venga el Señor para que ya no chambee, ¿no? A veces pensamos, ojalá venga el Señor para que ya no vea a mi jefe, ojalá venga el Señor para que ya no trabaje, pero esa idea no es bíblica, hermanos, no es bíblica. El trabajo, como algunos lo veían en la iglesia de Roma y muchos en la iglesia cristiana, incluso protestante, veían que el trabajo era una maldición. No, Dios instituyó el trabajo, el cultivar el huerto antes de la caída. El trabajo, por lo tanto, es una bendición, es parte de nuestra realización como seres humanos, de cultivar y multiplicarnos en esta tierra, de engrandecer esta tierra, de dominar esta tierra, de ser mayordomos de esta tierra. Es parte de esa bendición y si es parte de esa bendición de ser creados así, podemos concluir que también en la nueva creación, cuando Dios restaure todas estas cosas, el trabajo será algo importante para nosotros. ¿Vamos a seguir cantando todo el día o vamos a glorificar a Cristo incluso con nuestros talentos, con nuestros dones, con lo que hagamos? Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 22. De hecho, muchos dicen, ya, que venga el Señor para ya no trabajar. Pero si vemos la Biblia, nos va a decir otra cosa, ¿verdad? Que a lo mejor no nos va a gustar tanto. Es Apocalipsis 22, versículo 1. Apocalipsis 22, 1. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa es la visión de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa. Dice, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. Y muchos dirían, ya no habrá más trabajo, pero no dice eso. Dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí. ¿Y sus siervos qué harán? Le servirán. Le servirán. No estarán cantando nada más, no estarán acostados ahí comiendo de los frutos. No, no, no. Dice que le servirán. Esto implica actividad. Dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor los iluminará
y reinarán, escuchen la palabra aquí, reinarán, gobernarán, dominarán, una palabra paralela a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Dios le manda a dominar la tierra al hombre. Y dominarán y reinarán por los siglos de los siglos, lo cual implica, hermanos, que estaremos ejerciendo labores que glorifiquen a Dios con nuestros talentos, con nuestros dones, según el Señor nos los haya dado. Entonces, discúlpame decirte esto, Félix, no estaremos todo el día cantando, ¿sí? Yo creo que sí habrá canciones, sí podemos adorar al Señor y seguiremos conociéndole, seguiremos escuchando, seguiremos, no sé cómo será específicamente eso, pero lo que sí sabemos es que con nuestros dones, con nuestros talentos seguiremos sirviendo al Señor y reinaremos y dominaremos la tierra al poner nuestros dones a disposición del Señor para su gloria. Y esto implica, hermanos, que incluso hoy tu trabajo es para la gloria del Señor. Yo sé que muchos quisieran dedicarse de tiempo completo a la iglesia pensando que solamente aquellos que estamos, digamos, de tiempo completo en la iglesia servimos a Dios, pero no, servimos a Dios cualquier persona que pone sus dones, su trabajo, su empresa delante de Dios. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganla ¿para qué? Para la gloria del Señor. Esto implica, hermanos, que si el día de reposo eterno en la ciudad santa estaremos trabajando, eso no implica que el día de reposo, el día domingo que dedicamos al Señor, entonces tengamos que estar echados en nuestras camas, acostados, sin hacer nada. Eso implica hacer algo para la gloria de Dios. No sé si se entiende esta parte. Adelante, Jero. Sí, Rafa, hay un libro excelente que se llama El Cielo, en donde nos saca de muchas dudas con respecto a eso. O sea, muchos creemos que vamos a estar en la aburrición completa ya que llegue el Señor, pero no es así. O sea, como tú lo dices, todos tenemos dones y esos dones creo que van a ser explotados al 100%, realizando trabajos en la tierra, con un cuerpo nuevo, con un espíritu nuevo. Y ese libro nos saca de muchas dudas y nos revela muchas cosas. Inclusive ese libro, bueno, yo por ejemplo, yo tenía en cierta manera como miedo de leer el libro de Apocalipsis o el hecho de no entenderlo bien, pues nos da pauta a que lo califiquemos de una manera completamente diferente. Pero ese libro, si lo vamos leyendo paso a paso, nos revela muchas cosas muy buenas que en Apocalipsis dice. Y es más entendible así el leer y entender Apocalipsis con ese libro que tratando de nosotros de validar o más bien que nos revele todo lo que en Apocalipsis viene. Sí, sobre todo esta parte, Jero, gracias, Jerónimo. Muchas gracias por recordarnos este libro muy bueno que se llama El Cielo, de Randy Alcorn, que ahí puse ya en el chat el nombre. Puedan conseguirlo, es muy bueno, que por cierto, se lo presté a un alumno, no ustedes, sino un alumno de otro alumno, nunca me regresó, pero ya saben que es la ley, ¿no? De los libros. Entonces, ahí me quedó una moraleja. Pero la idea es esta, o sea, sí, pensamos del cielo muchas veces con ideas equivocadas, mayormente con ideas católico-romanas que venimos arrastrando, o ideas externas, incluso de personas no cristianas que tienen ciertas ideas de esto, y bueno, dicen así va a ser, pero la Biblia nos da totalmente otro vislumbre de lo que será la eternidad. Pondremos a disposición nuestras vidas. Imagínate esto. Si tenemos pecado ahorita, si vivimos en un mundo con pecado y con las limitaciones mismas del pecado, y a pesar de eso tenemos avances tecnológicos y científicos gloriosos y buenísimos, imagínense en una creación donde ya no haya más pecado, donde ya no tengamos el pecado en nuestra mente, voluntad y corazones, sino que estén glorificados por el Señor, que estén purificados completamente por el Señor, cuántas cosas más no podremos lograr, ¿no? Como creación de Dios. Pero obviamente esto será cuando el Señor nos redima completamente. Y esto no significa que vamos a tener mentes infinitas, porque solamente Dios conoce lo infinito y solamente Dios tiene una mente que comprende todo desde el principio. No vamos a tener ese tipo de mente, pero si una mente es renovada
una mente que no tendrá más el pecado en ella ni en su corazón y en nuestros cuerpos, no habrá más enfermedad, no habrá más dolor. Entonces, no sé si esperan ese día, si lo anhelan mis hermanos, pero yo sí. Todos los días que lucho con mi pecado digo, Señor, ojalá un día pronto vengas o me permitas hacer la obra aquí en esta tierra y esperar el reposo completo que tendré contigo, ¿no? Y especialmente al ver a personas que amo enfermas, pues también espero eso, ¿no? Pero sobre todas las cosas, no esperamos ir al cielo para entonces ya no estar enfermos. Sobre todas las cosas, nuestra esperanza está en ir al cielo, porque hay, o no, por lo menos, esperar a que el Señor venga, restaure este mundo y traiga su reino a este mundo perfecto, y sobre todas las cosas porque Él va a estar ahí. O sea, Él es lo más glorioso. Y queremos estar con Él y queremos la restauración de todas las cosas porque Él será nuestro Dios y porque Él estará con nosotros. Y todas las otras son implicaciones, todas las otras cosas son implicaciones como la enfermedad, el dolor, son implicaciones. Pero lo más importante es que deseamos estar con el Señor. Y le veremos cara a cara y seremos tal, como Él porque le veremos, como dice 1 de Juan, en el sentido de que ya no habrá más pecado en nosotros. Así como no hay pecado en Él, no habrá pecado en nosotros. No seremos igual a Él en sus atributos, en su poder. Eso no se refiere a eso. Sino se refiere a que ya no habrá más pecado en nosotros, más limitaciones de la impureza de este mundo. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y esperamos en eso. Ahora bien, hermanos, ese es el reposo que nos espera. Pero mientras tanto, en este día de reposo, mis hermanos, es un día bendito. El Señor lo bendijo. El Señor dice que apartó el séptimo día en el Antiguo Testamento, en Génesis, y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había creado y había hecho. Lo santificó, bendijo ese día, hermanos. Dios trajo una bendición especial sobre el día que apartamos para Él, hermanos. No fue hecho para esclavizarnos, sino para regocijarnos, para ser bendecidos. Mi hermano, ¿realmente estás siendo bendecido cuando dedicas este día? ¿Realmente te das cuenta de lo que Dios ha hecho para que tengas este día para reunirte con tu iglesia, con tus hermanos, con tu familia? ¿Realmente valoras eso, hermano? ¿Realmente eres bendecido con tu iglesia local? O dices, no, yo soy cristiano yo no estoy en una iglesia. Yo con mi casa, yo estoy bien aquí, viendo televisión, viendo YouTube, a Paul Washer, a John Piper. Yo estoy bien. Hermano, tienes que pensar. Si realmente entiendes el día de reposo y entiendes la bendición de la iglesia que el Señor nos ha permitido tener. Porque, mis hermanos, el cristiano no puede vivir individualmente su fe. El Señor no vino para morir por un individuo, vino para morir por su iglesia. Y es en un contexto de la iglesia que nosotros crecemos y dedicamos el día del Señor. Así que yo te pido, hermano, si tú estás alejado de tu iglesia local, si tú no estás asistiendo a una iglesia local, tienes que cuestionarte, ¿qué está pasando en tu corazón? Si para ti el día de reposo, el día del Señor es como cualquier día, cuestiónate. Si realmente el Señor Jesucristo es dueño de tu vida, si realmente has nacido de nuevo, porque aquel que ama al Señor amará a los suyos, amará a su iglesia. Aquel que odia a los hijos de Dios, aquel que rechaza la comunión con la iglesia, aquel que rechaza la comunidad de redimidos, es probable que no conozca al Dios de la iglesia. Solamente tenga una idea en su mente, pero no haya una realidad en su corazón. Aquel que ama al Señor amará a la iglesia del Señor. ¿Sí se entiende eso? Aquel que ama al Señor amará a la iglesia del Señor. Aquí creo que hay un comentario por ahí, Eli. No sé si sea pertinente leerlo ahorita. ¿Cómo ves? Sí, lo leo si gustas, Rafa. ¿Sí? Mira, Viridiana puso, si en algún momento por X situación no puedo asistir a la iglesia, ¿lo puedo suplir con alguna prédica o leyendo la palabra? Si alguna, o sea, nuevamente, vamos a las excepciones, no a la regla. Si hay una excepción en donde no puedas hacerlo, por ejemplo, yo conocí a un amigo mío llamado Samuel, que fue mucho tiempo misionero en Marruecos, en un lugar donde no había iglesias. ¿Qué hacía él, Viridiana? Pues leía las escrituras y adoraba al Señor en su carpa, en su casa, donde él estaba. No tenía una iglesia que asistir. Es una excepción, ¿estás de acuerdo? Porque la mayoría de nosotros tenemos un lugar cerca para asistir, aunque no sea, fíjense, uno de los pretextos más tontos que escucho normalmente es que esa iglesia no es tan bíblica como quisiera.
Esa iglesia no canta salmos como quisiera. Esa iglesia no predica como quisiera. Esa iglesia no tiene la estructura que quisiera. Esa iglesia, esa iglesia, esa iglesia, esa iglesia. Siempre es pretexto, pretexto. Esa iglesia no es perfecta. Uy, qué bueno que no estás en esa iglesia, porque el día que llegues la vas a arruinar, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Es que no va a haber iglesia perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Y podemos suplir, por alguna razón, el que no podamos ir a una iglesia porque estamos en un lugar donde no nos permite eso, donde no hay iglesias, o estamos muy enfermos, o bueno, se entiende esa parte, ¿no? Pero si tienes la salud, los medios, las circunstancias, incluso más que las circunstancias, si tienes el deseo de ir y lo puedes hacer y no lo haces, eso es extraño, eso sí es extraño, y eso es preocupante, cuando lo puedes hacer y no lo haces. Pero cuando no puedes, por alguna razón, y buscas estos medios para ayudarnos, como una predicación en YouTube o el culto online, pero solamente cuando no puedas hacer eso, cuando realmente las circunstancias no lo permitan, es entendible, pero es la excepción, no es la regla. Aquel que realmente tiene la posibilidad, pues debería buscar congregarse en este sentido. Y la vida en comunidad, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, es algo del pueblo de Dios. Un cristiano individualista, sin iglesia, sin comunión, sin exponer su pecado a otros hermanos, sin exponer sus cargas, es un cristiano que la Biblia desconoce y probablemente el Señor desconozca, en el sentido de que quizá no es redimido, quizá no ha sido salvado, quizá es individualista y la religión para él es como espiritualidad más, pero el Señor no es su Dios, es solamente un medio para llegar a sus fines, es solamente un accesorio más en su vida, pero no es Señor de su vida. Si es Señor de nuestras vidas, apartaremos un día, apartaremos tiempo para dedicarlo a Él, a su iglesia, bendecir a otros y morir a nosotros mismos. Eso es algo que sucede en la vida del creyente. Adelante, por favor. No sé si, Viridiana, esto queda claro o había algo por ahí. No sé si está bien. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo lo pregunto porque la mayoría de los domingos mi esposo trabaja, entonces a veces es imposible que él pueda ir a la iglesia. Entonces, creo que mi pregunta era en énfasis a eso, que si él llegando del trabajo puede ver una prédica, como lo comentaba usted en YouTube, o leer la palabra, o sea, a eso me refiero, o sea, ¿lo puedo suplir, en este caso él, por esa Ya. parte, por una prédica, por la palabra? Claro, aquí hay dos cosas importantes. Yo pensaría que hay trabajos que necesariamente son los domingos y hay hermanos que lo hacen, no los juzgo y les digo, en la medida de lo posible, si puedes tener otro trabajo, buscar otro trabajo, sería excelente, ¿no? Si no se puede, bueno, entonces puedes ayudar recurrir a estos medios, Viridiana, pero yo le recomendaría, Rafael Riveros, que busque una iglesia en la tarde, una iglesia donde pueda ir a un culto en la tarde, porque fíjate, algo que sucede es muy importante, nos alimentamos espiritualmente, mentalmente de una predicación, pero necesitamos la comunión con otros hermanos, necesitamos exponernos a otros hermanos, así como dice Proverbios, el hombre recuérdame la palabra, así como el hombre, se me va el término, pero la idea de Proverbios es que así como el hombre se afila o se perfecciona o de alguna manera forja su carácter con otro hombre, así se afila el hierro con el hierro. Bueno, no, más bien es, así como el hierro se afila con el hierro, así el hombre con otro hombre. Es decir, necesitamos la comunión de las personas para crecer y también para ser animados en el Evangelio. Y las Escrituras son claras. La comunión de la iglesia era parte esencial de la marca del cristiano, ¿no? O tú ves Hechos 2, por ejemplo, el texto que leímos, que los discípulos continuaban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento de pan y en la oración. Esa es una marca distintiva del verdadero cristiano. El cristiano del Antiguo y Nuevo Testamento es una persona que busca comunión. Por lo tanto, Viridiana, aunque es muy bueno estos medios que tenemos gracias a la tecnología, creo que deberían ser muy intencionales en buscar una iglesia en la cual puedan congregarse y es más, exponer sus dones para el servicio de la iglesia. No solamente para ir a extraer conocimiento, no solamente para ir a escuchar la predicación, sino también cómo podemos bendecir a otras personas al recordarles al Evangelio, al orar por ellos, al exponer nuestras vidas en comunidad. Inviten a alguien a su casa, Viridiana, algún cristiano, al pastor, no lo sé, convivan con ellos, que conozcan sus luchas, que sepan que están luchando con su pecado, que necesitan del pueblo de Dios, que necesitan de las oraciones, que necesitamos de consejos, que también necesitamos dar consejos, necesitamos hablar del Evangelio y también escuchar el Evangelio. Viridiana, eso ningún video de YouTube te lo puede dar. Ninguno.
Busquen una iglesia en la tarde, puede ser una idea. No sé si se pueda eso, o por lo menos buscar otro día en el cual puedan ustedes congregarse en otra iglesia, que se congreguen sábado, no lo sé. Busquen los medios necesarios para estar en contacto con los santos, con la iglesia, Viridiana. Ese es mi consejo. No es mi mandamiento, ni espero que me digas ya lo hice. Ese es mi consejo, ¿vale? Entonces, no sé si hay otra pregunta, Eli. Tenemos dos participaciones. Primero levantó la mano Eric Saifon. No sé si puede abrir su micrófono. Adelante, hermano. Sí, gracias. De la palabra aguzar, que hombre con hombre se... Sí, el término es así como el hierro se afirma con el hierro, así otro hombre con otro hombre. Es Proverbios. Ahora te digo bien el texto, pero se refiere justamente a que nuestro carácter, nuestras vidas son moldeadas, son perfeccionadas, son santificadas a través de la comunión con otras personas, ¿no? Esa es la idea general a lo que me estaba refiriendo. Adelante, Eric, perdón. Sí, yo lo que quiero comentar es tal vez un poco en relación a esto último que tú mencionabas de que uno debe tratar de congregarse, porque les voy a poner dos escenarios diferentes. Hay personas que piensan que ir a la iglesia es juntarse con gente hipócrita, gente enferma, y que de hecho lo es. De hecho lo es. En un La sentido, iglesia es un sentido hospital, somos ¿no? personas que están luchando con su pecado, ¿no? Sí, es un hospital donde hay enfermos, donde todos tenemos necesidad y donde estamos constantemente en pecado. Entonces, ellos no van precisamente para no contaminarse o contagiarse más con este tipo de personas, lo cual es siento yo, desde mi punto de vista, es una excusa nada más para seguir en su círculo de confort y no salir de eso. O en su Ahora, pecado, ¿no? ¿Perdón? O en su pecado, para seguir en su pecado. O en su pecado, sí. Ahora, el otro escenario que yo he estado viendo y que esto es producto de pandemia, es que muchos cristianos se acomodaron a estar en casa y hacer su iglesia en casa. Entonces ahora lo que ellos dicen es, bueno, levantarse a la hora que ellos quieran, ponen su video, buscan alguna prédica de algún pastor famoso o algún otro pastor, menos el de la iglesia local. Porque entonces están buscando como, no sé, como buscando como en otras personas lo que pudieran encontrar en casa. Entonces ese también es otro peligro que yo veo al no congregarse, porque entonces, desde mi punto de vista, también siento yo que se está haciendo vana su fe y pues cultivando un evangelio que creo yo no es el correcto, ¿no? Aquí ya me despertaste varias ideas, Eric. Estoy anotándolas porque tengo una mente muy inexacta en recordar muchas cosas, pero fíjate, algo que es muy importante. Uno de los pretextos es no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿no? En un sentido aquí tenemos dos cosas, ¿no? Primero, una visión de sí mismo bastante alta, ¿no? Bastante santa, pensando que es una persona muy perfecta. Y esto ya nos deja de ver que es una persona sumamente orgullosa, arrogante y egoísta, ¿no? No, es que su teoría es que no hay una iglesia que esté a sus estándares o llegue a su nivel, ¿no? Es una persona muy arrogante, una persona orgullosa espiritualmente que cree que ha alcanzado ya la perfección, lo cual pues es algo antibíblico. De hecho, el apóstol Pablo, aquel que muchos deseamos emular, ¿verdad? O seguir su ejemplo, decía, yo soy el primero de los pecadores. Y te das cuenta que entre más pasa el tiempo, mientras más eres cristiano y más conoces al Señor, más te das cuenta de que necesitas tanto ser santificado, necesitas tanto la comunión de la iglesia. Y como bien decías, y decía esto J.K. Chesterton, que fue un escritor inglés, decía que la iglesia es el hospital de los pecadores, ¿no? Estamos, en otras palabras, la iglesia es esta vida de comunión, de comunidad de la iglesia, de pecadores en recuperación, de pecadores en santificación, hermanos. Y vamos a la iglesia
muchos dicen, no voy a la iglesia porque soy un pecador. No, necesitas ir a la iglesia porque aún luchas con tu pecado. Necesitas recordar el evangelio, por eso debes ir a la iglesia. No esperes ir a la iglesia cuando seas santo porque ese día no va a llegar. A menos que Cristo venga por ti y te glorifique, pero no esperes a ser perfecto para ir a la iglesia, porque eres imperfecto. Por eso vamos a la iglesia, porque necesitamos escuchar la palabra, porque necesitamos cantar el evangelio y ser animados con otros hermanos, porque al tomar la Santa Cena, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, lo necesitamos. De hecho, al venir a la mesa del Señor, venimos porque sabemos que necesitamos ser fortalecidos, necesitamos al Señor, necesitamos recordar a Cristo. Vamos a la iglesia no porque no somos pecadores, sino porque somos pecadores que están luchando con su pecado. Esa es la diferencia de un cristiano. El cristiano no es aquel que no peca, es aquel que lucha con su pecado. El no cristiano ni siquiera lucha con su pecado, está cómodo con su pecado. El cristiano es el que lucha contra su pecado para que Cristo reine. Ahora bien, lo que dices también, Eric, es importante. Paul Washer no es tu pastor. R.C. Sproul no es tu pastor. John Piper no es tu pastor, Sugel Michelin no es tu pastor, Miguel Núñez no es tu pastor. Son maestros de gran bendición para la iglesia, pero ellos no te conocen. Ellos no saben nada de ti. Ellos no conocen tu corazón, tus luchas, tus depresiones. Ellos no conocen eso. Necesitas estar delante de un pastor que pueda conocerte, ayudarte en tu santificación. Ellos no lo pueden hacer porque no es la dinámica de YouTube o de algún podcast hacerlo. Ahora, y por último, esto que afirmas, Eric, que muchos después de la pandemia se han acomodado, bueno, esto, Eric, es un quebrantamiento al día de reposo que leímos en Isaías 58. Nos hemos quedado en nuestras casas porque queremos hacer lo que nos place, porque queremos hacer nuestra voluntad. No creo que deba argumentar sobre este punto porque es un claro quebrantamiento al día de reposo, para hacer lo que nos agrada en lugar de hacerlo para el Señor. Y pensando que estamos glorificando, adorando a Dios, bueno, es una falsa idea porque nos estamos glorificando a nosotros mismos, a nuestra propia comodidad, a nuestro propio lujo, a nuestro propio placer, pero no estamos haciéndolo para el Señor, sino para nosotros mismos. Eso no honra al Señor, al contrario, lo deshonra profundamente. Muchísimas gracias, Eric, por esta participación. No sé, ¿alguien más tenía la manita levantada por ahí? No, y muchas gracias también por ese texto. Es un texto precioso para poderlo analizar. No, de verdad, ese texto de Isaías 58, lo voy a repetir porque quizá no lo anotaron algunos. Isaías, capítulo 58, está precioso ese texto, es increíble. Isaías 58, versículos especialmente del 13 al 14. Lean todo el pasaje para que comprendamos mejor el texto en su contexto. Pero fíjense lo que es el 13 y el 14, son pasajes increíbles, de verdad. Y nuevamente los podemos leer. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Esa no es la idea de Isaías, la boca del Señor ha hablado, es Dios hablando. ¡Wow! ¡Qué texto! Y este texto creo que debería dirigir la forma en cómo observamos el día del Señor, ¿no? Entonces, está precioso su texto. No sé si hay algo más, otra participación, alguna otra pregunta. Y de verdad, lean este texto, está buenísimo. Ramiro puso un comentario, menciona que lo dan en el libro y que lo recomiendan y dan un análisis. Ok, perfecto. Sería buenísimo que nos mencione el capítulo del libro de la teología de la familia, que por favor pídanlo gratis o descárguenlo, está buenísimo. Se llama Teología de la Familia. No sé si, Ramiro, puedes poner ahí los editores de este libro para que lo puedan encontrar nuestros hermanos más fácilmente. Y también el capítulo que habla de este pasaje especialmente, estaría buenísimo. Por último, mis hermanos, me gustaría terminar con un pasaje de Jonathan Edwards, de este tratado que les mencioné, que decía lo siguiente. Y escuchen bien, este pasaje es increíble. A ver si se los puedo poner aquí en el chat. Estaría buenísimo para que lo tuvieran presente. Está un poco largo, pero por favor ahí guárdenlo.
Creo que está buenísimo. Me está cargando porque sí está un poquito largo. Pero mientras se carga, fíjense lo que dice. ¿Cuánta más razón tiene Cristo para bendecir el día de su resurrección y en ese día alegrarse en honrarlo y conferir su gracia y dones santos sobre su pueblo? Fue un día cuando Cristo literalmente descansó y se renovó. Fue un día de liberación de las cadenas de la muerte. El día que consumó esa gran y difícil obra de redención que había tenido en su corazón desde la eternidad. El día en que su Padre lo vindicó, el día en que él dio comienzo a su exaltación y el cumplimiento de las promesas del Padre. El día cuando recibió en sus manos la vida eterna que había comprado. En este día Cristo ciertamente se deleita en repartir dones, bendiciones y gozo y felicidad y se deleitará de seguir haciéndolo hasta el fin del mundo. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards y ha sido lo que la iglesia protestante ha creído, que en el día del Señor no solamente es un día donde vamos a escuchar a un predicador y tener más información, es un día en que Cristo nos da de su gracia, es un día que Cristo nos alienta, es un día en que Cristo usa su iglesia, la comunión con los santos, los sacramentos, la predicación de la palabra. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos ser bendecidos y fortalecidos en nuestros corazones. Así que no es un día común, no es un día X, como diríamos, es un día donde Cristo realmente está trabajando en nuestros corazones. Y por último dice, entonces, vale la pena que honremos este día, que clamemos a Dios y que busquemos a Jesucristo. Se han conmovido los pecadores que han sido avivados por estas cosas para dar lo mejor el día del Señor, consagrándose a andar en el camino del Espíritu de Dios. Reunámonos este día para clamar a Dios, porque entonces está cerca. Honrémoslo leyendo las sagradas escrituras y escuchando con diligencia la predicación de su palabra, porque ese es el momento más propicio para que el Espíritu lo acompañe. Observen los santos el día del Señor, si es que anhelan, escuchen bien, hermanos, observen los santos el día del Señor, si es que anhelan crecer en gracia y gozar de la comunión con Cristo. Fin de la cita. Wow, hermanos. Este día no solamente es un día de recreación, es un día de gozo, es un día de bendición, en donde crecemos con la iglesia, observando el día del Señor en comunidad. Porque este día el Señor nos imparte de su gracia a través de la predicación de su palabra, a través de la comunión de la iglesia, a través de los sacramentos que conocemos como medios de gracia. El Señor nos fortalece. Hermano, mi consejo, mi petición, mi exhortación el día de hoy es esta. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que anímense, sobre todo cuando aquel día se acerca, cuando el Señor venga. No se dejen de congregar, hermanos. No se enfríen espiritualmente. No dejen de santificar el día del Señor. No se olviden, mis hermanos, que Cristo vino a morir por una iglesia, no por un individuo, sino por su iglesia, la comunidad de redimidos. Y en la eternidad vemos también a los santos adorándole, no a un santo, no a dos, sino a miríadas de miríadas, millones de millones, adorando al Señor, porque el Señor viene por su iglesia. Observemos el día del Señor, sabiendo que el Señor nos lo pide para su gloria, pero esto también nos bendice a nosotros cuando lo hacemos para su gloria. Mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que me han permitido estar con ustedes. Antes de eso, quisiera dar otro tiempo para preguntas y respuestas y poder despedirnos en oración. Eli, así que nos quedamos aquí a tu disposición. Sí, gracias, Rafa. Mira, dice, regresando un poco al texto, aparte del que se tiene que apartar el dinero para el Señor, hay una duda. ¿Cada domingo que se va a la iglesia se tiene que diezmar y ofrendar o solo uno de los dos? Pues muchas iglesias en este sentido tienen libertad como para pedir sus diezmos, ofrendas. En lo general se hace una vez al mes, digamos, como por costumbre. Lo puedes hacer más tiempo, lo puedes hacer. Incluso, digamos, algunos toman el total de lo que hayan ganado en su trabajo, en el comercio, donde sea, y al final de mes toman el 10% o más y lo dan a la iglesia. Algunos lo hacen por semana. ¿Cuál es la forma correcta? No hay forma correcta. Ambas son buenas, ambas son correctas y ambas bendicen a la obra del Señor. Entonces,
de eso no hay problema. Aquí es una petición especial que hace el apóstol Pablo, pero lo hace justamente el primer día de la semana, el día que se supone todos están reunidos y que comúnmente entonces la iglesia se reúne el primer día, que es el día de la resurrección, o el domingo. Lo puedes dar cada semana, lo puedes repartir por semana o lo puedes repartir por mes, no hay ningún problema. Y ahora sí que también es preferencia personal, ¿no? O sea, puedes hacerlo mientras sepas que cuando te estás desprendiendo de eso, no es para ganar el favor de Dios, sino para bendecir a otras personas y como consecuencia de tu salvación, consecuencia de lo que Dios te ha prosperado como agradecimiento, tú lo das a los santos, a la iglesia, para que la obra siga continuando. Esa es la idea en esto. No sé si algo más, Eli. Y Ramiro nos puso que en la página 558 está lo de el análisis que estábamos viendo hace ratito, Rafa, de Jonathan Edwards. Muchísimas gracias. Y eso sería todo, Rafa. Bueno, no sé si Eric quiera decir otra cosa. Claro, adelante. Tiene su mano levantada. Yo creo que No, estaba perdón. Sí, lo dejé. Ahora lo quito. Buenísimo, buenísimo, hermanos. Pues no, muchas gracias a ustedes. De verdad espero que les haya servido un poco esta reflexión el día de hoy. La verdad es que a pesar de que fue un trabajo arduo, tanto de dar estas conferencias como de las lecturas y meditaciones, me siento muy confortado, me siento muy animado. Yo mismo al dar estas conferencias me he animado, me he recordado el Evangelio y creo que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Espero que no solamente se lleven información de estas conferencias, sino que realmente el Señor pueda animar nuestros corazones. Mis hermanos, muchísimas gracias por este tiempo. Me encanta el dedicar estos momentos para estar con la iglesia del Señor. Crezcan en sus iglesias, amen sus iglesias, sirvan, hermanos, a los santos. Y el Señor no se olvida de su servicio. El Señor, aunque nadie más te vea, aunque nadie más te agradezca, aunque nadie más lo reconozca, el Señor no se olvida de la obra que hacen a sus santos. El Señor no pasa desapercibido estas cosas. Es agradable al Señor, a pesar de nuestra obediencia imperfecta, a pesar de nuestro servicio imperfecto. Dios lo acepta porque estamos en Cristo, no porque eres el mejor en tu iglesia, no porque predicas mejor que todo. No. Dios acepta ese servicio porque estás en Cristo, porque estás en Cristo. Para los ojos de Dios eres hermoso, eres precioso, eres una persona santa, pero no por ti, no porque eres un campeón, sino porque Cristo es un gran campeón, sino porque Cristo murió por nosotros. Eso es lo que nos pone en relación correcta con Dios. No pongamos nuestra esperanza en lo que hacemos por Dios, nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en la salvación y en respuesta a salvación entonces servimos, pero no para ganar nuestra salvación, sino porque ya la tenemos en Cristo. Qué precioso, hermanos, es poder compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias. Le voy a pedir al pastor Ramiro si nos ayudas, Ramiro, por favor, para orar y terminar este tiempo de comunión. Te lo agradecería mucho, amigo. Quisiera, hermanos, que oráramos por todo el diplomado, por todos los temas que vimos y que Dios encienda nuestros corazones porque sigamos buscando en cada uno de estos temas más revelación de parte de Dios. Padre, en este día te damos gracias, Señor, por la preocupación que hay en los líderes de la iglesia, Señor, porque seamos orientados, porque seamos completados, Señor, en conocimiento, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, y te pedimos que nuestros corazones sean encendidos, Señor, para buscar más de ti cada día, Señor, cada minuto, cada segundo, mientras nos des aliento de vida, Señor. Nuestra búsqueda sea incansable por tu presencia y tu nombre sea glorificado. Sí. Gracias, Señor, por compartir estos momentos, por los comentarios, por todo aquello, Padre bendito, que nos hace alabarte y glorificarte y ser llamados, Padre, a cumplir el propósito, que es ser edificadores, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Amén. Señor. Amén. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, aquellos que estudian, pues nos vemos el 15 de agosto. O no, sí era el 13, ¿verdad, Eli? El 13 de agosto. El 13 de agosto.
Ok, perfecto. Y bueno, los que están en redes sociales, pues ahí seguimos sirviéndoles también en redes sociales. Y bueno, seguimos ahí en contacto, primero Dios, y les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde, que puedan preparar su corazón este día en su casa, con su familia para el día de mañana, que puedan pasar un tiempo glorioso con su iglesia, adorando al Señor, y esperemos que estas conferencias les hayan animado a eso. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas que gracias Dios por la los bendiga. invitación. Gracias, Rafa. Dios te bendiga. Igualmente, hermanos. Igualmente, Juve. Cuídate mucho, hermano. Cuídense mucho. Gracias.